Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará como moderadora de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, con la temática titulada Sesión 1, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo del Riesgo Global ante Fenómenos Naturales. Invitamos a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión de riesgo y desarrollo, con estudios en ordenamiento territorial y respuesta ante emergencias y desastres. Empresario, conferencista, miembro de junta directiva en diferentes organizaciones por más de 19 años. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola Paola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias como siempre por estar acá acompañándonos el día de hoy en esta conferencia. Esperamos que sea de su agrado y les damos las gracias por participar a más de las 200 personas que se han estado conectando el día de hoy. Como bien les dijo Paola, pues estamos muy atentos al chat y cualquier pregunta que tengan, por favor, vayan escribiendo. Voy a estar muy pendiente para ir contestándola. El día de hoy vamos a ver una primera sesión que se llama la gestión de riesgo de desastres en la seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy agradable con el doctor Francisco Sarmiento, que ya más adelante les voy a hablar un poco de él, con el cual logramos tener una conversación y compartir algunos puntos de vista frente a los temas que nos atañen el día de hoy. Entonces, pues sean ustedes hoy muy bienvenidos y vamos a pasar con la primera evaluación, por favor. Paola, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en dos momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es un error común en gestión del riesgo? A. Falta de planificación. B. Exceso de simulacros. C. Uso de tecnología. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falta de planificación 98%, B, exceso de simulacros 1%, C, uso de tecnología 1%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Dónde es clave la tecnología en desastres? A, predicción y monitoreo. B, control de personal. C, registro manual. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, predicción y monitoreo 92%. B, control de personal 7%. C, registro manual 2%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué mejora la colaboración en emergencias? A, protocolos claros. B, decisiones aisladas. C, competencia empresarial. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, protocolos claros 96%. B, decisiones aisladas 1%. C, competencia empresarial 3%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Santiago Aristizábal. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por este sondeo. Vamos a estar respondiendo un poco estas preguntas a lo largo de la conferencia y vamos pues a continuar con el tema el día de hoy. Inicialmente vamos a tener una tabla de contenido. En esta tabla de contenido nosotros tenemos 3 momentos el día de hoy. El día de hoy vamos a ver inicialmente el impacto de los desastres en las organizaciones, de tal forma que analizaremos un poco los eventos externos que pueden afectar la continuidad del negocio principalmente, o la continuidad operativa, la infraestructura y la seguridad de las personas también. Vamos a tener un segundo momento en el cual vamos a ver las estrategias avanzadas para la gestión de riesgo, en donde exploraremos un poco las metodologías y herramientas para la prevención, preparación y respuesta y recuperación ante emergencias. Igualmente, pues como les había mencionado al principio, vamos a tener un momento en el cual vamos a tener entrevistas con persona experta, que en este caso sería el doctor Francisco Sarmiento. Bien, entonces, pues inicialmente el objetivo general del día de hoy es fortalecer las capacidades de ustedes, los participantes, como organizaciones, para anticipar, gestionar y responder eficazmente hacia los desastres o emergencias que se les puedan presentar en la compañía, garantizando de tal forma la seguridad del personal, la protección de la infraestructura y la continuidad operativa. Y como objetivos específicos tenemos principalmente reconocer algunos de los principales riesgos de desastres, su impacto en la continuidad operativa. Vamos a intentar aplicar estrategias y herramientas clave para mejorar la preparación y respuesta a emergencias, y también vamos a resolver algunas inquietudes que ustedes puedan llegar a tener, y también por medio de inquietudes que hemos recogido a lo largo de todo este tiempo de algunas organizaciones y algunos participantes también. Muy bien, entonces, iniciando el tema, pues vamos a tener unos datos acá muy precisos en donde en el 2022 las emergencias que tuvieron relación con los desastres de origen natural en Colombia aumentaron en un 15%. Estos son datos del 2022. Estuvimos intentando buscar datos un poco más cercanos al 2025, pero todavía no están consignados del todo. Pero podemos darnos cuenta que desde el 2022 en adelante aumentaron un 15% y que aproximadamente la cantidad de personas afectadas en este caso fueron 2.623 personas aproximadamente. Igualmente, el cambio climático que tenemos actualmente en nuestro planeta ha incrementado el impacto significativo entre las empresas y los trabajadores, de tal forma que los movimientos en masa representaron principalmente el 30,56%, igualmente las emergencias de inundaciones el 20,46% y los incendios forestales el 20,29%. Siendo así que el aumento de costos operativos para la gestión de riesgo o para la atención de estas emergencias está entre el 5 y el 20% aproximadamente. Esto lo revela un estudio del Departamento Nacional de Planeación, en donde indica que el 66% de las empresas colombianas han sido afectadas por el cambio climático y los fenómenos naturales, o las amenazas de origen natural principalmente. Para muchas de ellas, o para todas estas empresas, se traduce en un aumento de los costos operativos entre un 5 y un 20%, que impacta directamente la sostenibilidad y la competitividad de las organizaciones. Entonces, principalmente hemos detectado que hay algunas fallas
frente a los temas de la gestión de riesgo de desastres a nivel organizacional. Y es así como encontramos que una de las principales fallas es la falta de planificación adecuada, en donde se subestiman las amenazas y no se cuenta con planes de contingencia bien articulados. Igualmente, también se detecta que hay unos controles en evaluación y efectividad, en donde no se implementan unas medidas claves y claras para poder medir si estos planes están elaborados de tal forma que la empresa les pueda llegar a servir. Entonces, vamos a iniciar con el primer video de la entrevista. Vamos a proceder con el video del saludo. Muchas gracias. Hola a todos, para mí es una gran alegría estar con ustedes compartiendo un poquito de experiencia y conocimiento que también es limitada en este campo, ya que el tema de los desastres es muy amplio porque es todo lo que la sociedad ha desarrollado, pero a la inversa, es decir, cuando fracasa, cuando hay colapsos. Muy bien, entonces, ¿ya vieron el video? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Entonces, principalmente podemos encontrar varios errores comunes después de la conversación que tuvimos con el doctor Sarmiento, que era un poco lo que nosotros estábamos revisando. Y vamos a iniciar con el segundo video, por favor, Fernando, los errores comunes. Hablar de los errores es, digamos, de alguna manera, hablar de lo opuesto a lo que son los ideales, de lo que tocaría hacer. Entonces, cuando los ideales no se cumplen, pues podemos decir que son los errores. Entonces, uno de los principales errores es que la matriz de análisis de riesgos no se hace de manera periódica, sino que nos quedamos de pronto con la primera matriz. Entre más desglosada esté esta matriz, entre más elementos estemos evaluando, más detalle, muchísimo mejor, pero es también más complejo, menos sostenible a veces que las personas evalúen tantas tareas, pero también sabemos que las matrices que son demasiado simples, como por ejemplo el uso que se le da a la matriz de rombos muchas veces es tan simple que si bien cumple con la auditoría y pasa la auditoría, no es funcional en el caso de un desastre para prepararnos de manera realista. Entonces, algo muy importante es que pensemos que cuando ocurre un desastre, debemos basarnos para planear en supuestos realistas que no vienen de la televisión, no vienen de lo que aprendimos en los noticieros, porque los noticieros no van a dar un análisis detallado de este tema. Tampoco viene de lo que vemos en las películas ni de lo que creemos que sabemos. Es ahí donde entramos los expertos en emergencias y desastres que hemos estudiado el impacto de desastres en diferentes niveles según el nicho en el cual trabajemos y que de alguna manera aportamos a este proceso un conocimiento muchísimo más detallado, ¿sí? Acerca del verdadero impacto de los desastres, ya con datos más puntuales que permiten una toma de decisiones, en este caso durante la planeación, pues que sea mucho más ajustada a la realidad. Otro riesgo que hay con la preparación es que si bien existen muchas normas que nos obligan a prepararnos y nos dan un estándar, creemos equivocadamente que al cumplir con la norma ya estamos seguros. Y realmente la norma no es el nivel máximo de preparación, es el nivel mínimo de preparación que es tolerado en una sociedad en donde se sabe que si la norma se hace demasiado detallada ya no genera cumplimiento y genera una gran resistencia, entonces se generan unos estándares que son, digamos, de cierto nivel, pero para los países, por ejemplo, que sufren desastres frecuentes y que sienten la amenaza continuamente, las normas son mucho más estrictas y para nosotros también deberían ser estrictas más, y la preparación debería ser más estricta que la norma en general. La norma es el primer paso, no es el techo. Entonces nos ha ocurrido trabajando con empresas que una vez que cumplimos con el mínimo de la norma y sabiendo que faltan muchísimas más cosas por hacer, se decide desde la gerencia, paremos el proceso porque nos genera costos elevados y ya cumplimos. Pero cumplir no es estar preparado, es simplemente cumplir. ¿Por qué no es estar preparado? Porque un desastre no sabe de normas, no sabe leer, ¿cierto? Cuando ocurre una amenaza como un terremoto, esto supera
de alguna manera, de muchas maneras, perdón, lo que se pensaba. Entonces, toca tener diferentes herramientas para ello. Hay Sí. un tema que se llama el síndrome del plan de papel. De papel. Esto es muy importante y es que como estamos pensando que la gestión del riesgo gira alrededor de las auditorías, entonces el enfoque principal son los documentos o la documentación del proceso, ¿cierto? Entonces a veces se cree que si tenemos un plan de emergencias que ha sido realizado adecuadamente y está escrito, ya con eso estamos preparados. Y eso, pues, si bien, de nuevo, pasa auditorías, no necesariamente implica que sea real. El plan debe ser construido de manera participativa y eso prolonga los tiempos de preparación de los planes porque entonces toca hacer reuniones con diferentes grupos y como a veces trabajamos bajo la presión del tiempo y de los recursos, no se cuenta con la participación de la gente. Entonces, alguien hace el plan y alguien lo hace rápido y siempre copiamos, pegamos, ajustamos, pero eso realmente no es un problema. Y otro problema son los planes de fantasía. Los planes de fantasía son planes realizados por personas que de pronto no tienen todo el conocimiento que deben tener. Es importante recalcar aquí que diferentes expertos deben participar en la construcción de un plan de emergencia, sobre todo al interior de cada institución, expertos en infraestructura, en sistemas de información y telecomunicaciones, expertos en temas de salud, expertos en temas de brigada de emergencias, expertos en temas administrativos, porque cada uno va a aportar algo. Pero los planes de fantasía hablan de estos planes que son hechos con los supuestos de una persona que no ha tenido experiencia, donde las soluciones y los diferentes procedimientos que se generan no están probados en la vida real y muchas veces son ingenuos ante un desastre. Por eso es siempre tan importante la validación de los planes a través de, uno, expertos, dos, simulaciones y simulacros en los cuales se mide qué tan realista es. Pero un problema de los simulacros, que es otro de los errores que hay, es que los simulacros no son realistas y a veces los simulacros son solo para cumplir con el requisito y se convierten, digamos, en obras de teatro en las que cada persona ya tiene su puesto y tiene lo que va a hacer, pero en la vida real a veces la persona no está ahí y las cosas son mucho más espontáneas y no solo es un escenario de emergencias al tiempo, sino que son múltiples escenarios simultáneos que interactúan entre sí y además se va la luz y además hay ruido, se colapsan cosas, se pierden personas, se pierden documentos. Si estábamos dependiendo en alguna comunicación por teléfono, entonces no hay teléfonos y son tantas complejidades que en la vida real las cosas sí requieren que tengamos una capacidad de improvisar, de crear soluciones en tiempo real. Y eso requiere que conozcamos también elementos versátiles, que tengamos soluciones redundantes para los diferentes problemas. Por ejemplo, para las telecomunicaciones, si tenemos la unidad de emergencias que se coordinaba normalmente por WhatsApp, tenemos que pensar que WhatsApp de pronto no funciona y si teníamos una cadena de llamadas por celular, tenemos que tener en cuenta que de pronto los celulares no funcionan. Entonces, todavía tenemos líneas fijas internas que puedan servir como un plan B para las comunicaciones. Tenemos altavoces que podamos tener como un plan C y que la gente sepa que si no funciona el A o el B, funciona el C. O podemos de pronto recurrir, en el peor de los casos, a los patinadores, o sea, a ese voz a voz con personas que puedan desplazarse con un mensaje y volver con la respuesta y de esta manera lo importante es que tengamos la mente abierta a que nos toca solucionar con lo que hay como toca solucionar. Y eso implica prepararse para improvisar. Y a veces pensamos que improvisar está mal, etcétera. Claro que está mal improvisar en la normalidad porque deberíamos realmente prepararnos. Pero en un desastre está mal no saber improvisar porque todo lo que habíamos preparado puede que cambie de alguna manera. Y entonces hace parte también de este mismo juego. Otro componente de los errores, Santiago, que me parece importante, es el tema emocional de los trabajadores, ¿cierto? Y es que también nos tenemos que preparar para esa afectación emocional. Es decir, un desastre afecta todo, las familias, ¿cierto? El trabajo, hay instalaciones críticas como los hospitales, por ejemplo, como la policía, los militares, que no pueden dejar de funcionar. Y estos trabajadores necesitan descanso, necesitan relevo, necesitan a veces vacaciones para poder ir a casas
a recuperar sus familias. Y eso todo debe estar planeado. A veces yo he visto que los planes se enfocan usualmente en la primera hora del desastre, o sea, hasta que usted evacúe. Pero es que un terremoto, el movimiento dura un minuto, pero las consecuencias duran días, semanas. Y entonces gran parte del plan también implica pensar qué pasará después de 3 días, después de una semana, y cómo podemos generar, pues, unas alternativas para solucionar problemas en el largo plazo, ¿cierto? Y eso implica reuniones, evaluar la situación constantemente, un proceso de evaluación continuo. Todo esto es trabajo en planificación. Existen varios. Bueno, entonces como vimos en la entrevista, pues podemos llegar a tener algunos puntos críticos para poder hacer una buena gestión de riesgos de emergencias y desastres. Y podemos ver que principalmente tenemos algunos fallas importantes. Principalmente tenemos una falla importante al interior de las organizaciones cuando implementamos estos planes de gestión de riesgo. Y lo principal, pues, es la falta de planeación adecuada. En esta falta de planificación adecuada, si nosotros no hacemos un buen análisis de amenazas y vulnerabilidades, pues de ahí para adelante todo el plan va a quedar errado y no va a ser adaptado a la realidad de la organización. Nos hemos dado cuenta que al pasar de los años hemos construido o ubicado la industria, las empresas, las viviendas en sitios en donde antes no los ubicábamos en la antigüedad. Y esto ha cambiado casi que año a año, semestre a semestre y cada vez va mucho más rápido. Zonas rurales en donde solamente habían campos, ahora tal vez hay alguna fábrica, una empresa, una construcción y tal vez en ese momento si pasaba un vendaval muy fuerte, había una remoción en masa, pues tal vez el nivel de afectación no era tanto como puede ser actualmente con esa planta o esa ubicación de vivienda que puede haber en ese momento. Entonces, si nosotros no planeamos basados en la naturaleza del negocio y basados en el contexto externo en donde se encuentre la organización, pues va a tener un impacto muy fuerte, ya que se genera una respuesta organizada en emergencias, hay un mayor tiempo en la recuperación tras un desastre y posiblemente unas pérdidas económicas operativas mucho más fuertes. De tal forma que es muy importante desarrollar esos planes de emergencia y de contingencia detallados y actualizados periódicamente. Como hemos hablado en varias ocasiones, esa actualización periódica no es solamente cuando la auditoría nos lo pide, sino es en los momentos en los que realmente consideremos que cambia algún proceso, cambia algo del entorno, se materializa una amenaza y de esa forma podemos empezar a organizarlo mucho mejor. Igualmente, vemos que tampoco hay unos controles de seguridad adecuados, de tal forma que se implementan medidas de seguridad sin verificar realmente la efectividad real en caso de emergencia. Entonces, en ocasiones, el resultado de algunos análisis de amenazas y vulnerabilidades nos da que tenemos que tener más extintores, pero más extintores ¿en dónde? ¿De qué tipo? ¿En dónde los debemos ubicar? ¿Por qué los vamos a ubicar acá? ¿Por qué no los ubicamos afuera? ¿Por qué los ubicamos adentro? ¿Por qué los tenemos en este sitio y demás? Y recuerden que el equipo no funciona solo. Nosotros tenemos que tener equipos adecuados, tenemos que tener personas entrenadas y un procedimiento muy claro para poderlo activar. Recordemos que el extintor no es automático, el botiquín no es automático, la camilla no es automática. Sin embargo, más adelante vamos a ver un poco acerca de la tendencia y retos futuros, pues que tenemos ya muchos elementos automáticos, pero todavía seguimos dependiendo pues del conocimiento de las personas y de los protocolos y los procedimientos que hayamos hecho de forma adecuada. Esta instalación de elementos tal vez de una forma masiva o elementos que pronto no tengan una articulación con respecto a los planes y los procedimientos, nos genera una sensación de falsa seguridad. Igualmente, hay algunos recursos que se desperdician en soluciones poco efectivas, al igual que también una mayor tasa de incidentes debido a fallas en los sistemas de protección. Entonces, el instalar N cantidad de extintores no funciona necesariamente. Tal vez debía haberlos ubicado en un punto X y un punto Y. Tal vez en ocasiones se anticipan mucho a comprar todos los elementos de emergencia antes de la apertura de toda la fábrica y demás, que está muy bien. Sin embargo, si no hay un buen análisis, tal vez compramos los extintores que no son los extintores adecuados para el tipo de industria en el que estoy. Y esto genera unas pérdidas económicas bastante grandes. Se ha demostrado en varios estudios de algunas agremiaciones empresariales que los temas de
gestión de riesgos de emergencias y desastres y seguridad y salud del trabajo en general, empiezan a chocar fuertemente por este desgaste presupuestal y de la organización, tal vez en elementos en los que por algún afán muy grande se determina que deben estar instalados, comprados al interior de las organizaciones que normalmente no son económicos, después se dan cuenta que no era lo que necesitaban, que fueron elementos que se quedaron olvidados. Hemos encontrado en algunas empresas muy bueno, en donde hicieron algunas compras súper buenas de elementos, casi que unas compras parecidas a las del un cuerpo de bomberos de un municipio. Y desafortunadamente, cuando hemos hecho nosotros las inspecciones al pasar los años, nos hemos dado cuenta que son elementos que quedaron abandonados y que se han dañado por mal almacenamiento, porque nunca los utilizaron, porque realmente no era necesario, porque nunca los utilizaron en el entrenamiento propio de ellos, sino los tenían guardados y almacenados y nunca los desempolvaron, por así mencionarlo. Entonces, son compras que son muy costosas, pero que realmente esa empresa tal vez no lo necesitaría. Una empresa que nunca va a necesitar hacer un trabajo o un rescate en alturas, pues no debería tener esos elementos que son costosos, el almacenamiento es costoso y que posiblemente van a perder su valor a lo largo del tiempo. Igualmente tenemos una falta de comunicación y de la respuesta a emergencias, entonces normalmente no se cuenta con un sistema claro de comunicación en momentos de crisis y esto nos puede llegar a generar muchos retrasos en la toma de decisiones, desinformación al interior de las organizaciones también y de los equipos de trabajo y una respuesta desorganizada que puede llegar a aumentar los riesgos. Y es así como vamos a pasar un poco a revisar las tendencias y los retos futuros. Principalmente vemos que pues, el cambio climático ha aumentado la incidencia de la materialización de amenazas de origen natural. La Organización Mundial de Meteorología nos informa que se han triplicado en los últimos 50 años. Esto ha generado pues, impactos muy fuertes con respecto a pérdidas económicas por más de 3.64 millones de dólares. Esto hace que las frecuencias de olas de calor externas, incendios forestales, inundaciones y huracanes hayan aumentado el impacto directamente en la construcción, la agricultura y la minería y la industria de la minería. Entonces podemos darnos cuenta que si tenemos olas de calor más grandes o más largas o más fuertes, vamos a ver que el personal o los trabajadores, principalmente el sector de la agroindustria, van a estar expuestos a más tiempo en temas de calor. Y es ahí donde entra la seguridad de la salud del trabajo, la gestión que ustedes deben hacer en donde se combinan estas dos variables. Tenemos personal expuesto a grandes temperaturas, pero también tenemos personal que debe seguir trabajando o va a seguir trabajando en turnos o le vamos a cortar los turnos de trabajo o vamos a generar más turnos. A esto nosotros nos podemos anticipar, podemos predecir un poco las temperaturas en ciertas regiones de nuestro país o en ciertas partes del mundo. Y, por ejemplo, en el año 2023, las olas de calor en Europa y América Latina afectaron a trabajadores del sector expuesto al sol, en donde aumentaron en 2 hasta 3 grados centígrados de lo que ellos venían expuestos en su cotidianidad. 1 grado, 2 grados y 3 grados va a cambiar mucho la forma de trabajar. Esto nosotros tenemos que ser muy insistentes en que en esto nos deberíamos enfocar para podernos preparar el trabajador y preparar la infraestructura con la cual nosotros lo vamos a llegar a atender. Y es así como también podemos llegar a tener un mayor incremento en la estadística, ya que cada vez reportamos más y más varios eventos que se llegan a presentar. Las inundaciones, como veníamos hablando al principio, si es una inundación en un espacio completamente rural, pues tal vez nadie ni se da cuenta. Sin embargo, si es en este mismo río, pues ya tenemos industria y demás, ya la inundación va a afectar también, ya sea a la industria, a personas o algunos procesos críticos de la organización. Entonces ya empezamos a tener cierto nivel de detalle frente a los registros que se están teniendo, ya que están afectando más las empresas y la continuidad de las operaciones de las empresas principalmente. Y es así como es vital que las empresas comprendan cómo estos cambios afectan la seguridad y salud de sus empleados. Cada elemento es algo puntual, no para todos va a aplicar la ola de calor, no para todos va a aplicar las inundaciones, no para todos van a aplicar posiblemente una erupción volcánica. De tal forma que si es una erupción volcánica, debemos empezar a adaptar nuestra organización
y las personas que trabajan en nuestra organización para enfrentarse pues a los temas de respiratorios, para los temas de movilidad, de afectación a la movilidad, cómo vamos a hacer para que las personas lleguen o no lleguen a su puesto de trabajo 1, 2 días, 3 días después de pronto de que haya una fumarola, no necesariamente una erupción volcánica. Vamos a prepararlos en donde tenemos tal vez alertas tempranas que nos pueden llegar a ayudar. Y es así como tenemos algunas metodologías, algunas tecnologías modernas en la gestión de riesgo, en donde podemos llegar a tener varios monitoreos de los embalses, muchos temas de calidad de aire y detección de incendios forestales. Cada vez más en las ciudades tenemos más estaciones de monitoreo de calidad del aire y ustedes pueden ingresar a las páginas de la Oficina de Gestión de Riesgo o los institutos de gestión de riesgo que tengan en sus municipios o departamentos, ya que tenemos mapas actualizados en línea frente a cómo está la calidad del aire en ciertas zonas de la ciudad. Ciudades tan grandes como Bogotá, como Medellín, Barranquilla y demás, pues en una zona la calidad del aire puede ser menor y en otra zona la calidad del aire puede ser superior. Igualmente tenemos varios centros de monitoreo de detección de incendios forestales, monitoreos de riesgo de ríos y embalses, donde tenemos monitoreo de los niveles de los ríos y embalses con cámaras infrarrojas que pueden generar ciertos niveles de alerta temprana a la comunidad o a la ciudad en la cual está involucrada. Y también podemos tener varios apoyos como son los sistemas de información geográfica y el mapeo y análisis espacial de los riesgos, en donde podemos hacer ya unos mapas muy avanzados con drones y demás. Ahorita también lo vamos a hablar un poco con el doctor Sarmiento, pero podemos ya tener algunos drones que pueden hacer unos mapeos mucho más grandes. Google Earth cada vez funciona mucho mejor. Adicionalmente también hay otras herramientas como Google Maps y demás. Y Maps de la parte de Apple también tiene ya ahorita unas capas en donde podemos llegar a tener unos mapas mucho más especializados. Igualmente podemos llegar a adquirir mapas en donde tenemos también curvas de nivel y ya unos temas topográficos mucho más avanzados. La planeación urbana ha funcionado o ha evolucionado a lo largo del tiempo de tal forma que cada vez ya la planeación urbana en los municipios y departamentos de nuestro país pues se ha venido soportando en ya unos sistemas de información geográfica mucho más avanzados, de tal forma que nos ayuda a hacer una evaluación y estrategias de mitigación en áreas urbanas principalmente pobladas. Y también cada vez tenemos más metodologías y diferentes metodologías para hacer análisis de impacto. Recuerden que la metodología, que también lo vamos a hablar ahorita en la conferencia, una metodología no le sirve para todas las empresas, sino dependiendo de la necesidad de cada una de las empresas, debemos nosotros identificar cuál es la mejor metodología de análisis de riesgos para el estudio que yo estoy realizando principalmente. Vamos a ver si hay algo en el chat. Tenemos aquí algunas preguntas, vamos a revisarlas. Bien, para todos los asistentes, si desean. Ok, listo. Bueno, por ahora no tenemos preguntas en el chat, pero con mucho gusto váyanlas preguntando. Perdón, aquí tengo el otro panel de preguntas. Listo, perfecto. Entonces, por el panel de preguntas pueden hacer nuestras preguntas. Todas las que quieran las podemos ir resolviendo ahorita durante la conferencia. Doctor, muy bien. Y... sí tenemos ya preguntas formuladas. Dice listo, Olga Marcela Torres. No sé si tú las puedes ver desde ahí, ¿me confirmas? Ya la estoy viendo. Listo. Perfecto, muchas gracias. Ivonne Vanegas, quiero saber cómo podemos trabajar en estas empresas que trabajan un 100% de forma remota teletrabajo. Muy bien, Ivonne, muchas gracias por la pregunta. Este es un punto muy crítico y es un gran reto que nos trajo la pandemia o después de la pandemia, en el cual antes de la pandemia pues se venía trabajando un poco. Sin embargo, pues ahorita ya tenemos o 100% virtual o tenemos de forma intermitente. Y acá es donde toma mucha fuerza una corriente que es los planes comunitarios ante emergencias o la respuesta comunitaria ante emergencias y desastres, ya que esta persona ya no va a estar ubicada en una empresa, sino va a estar ubicada tal vez en su casa o va a estar ubicado en otro sitio diferente. Y es ahí donde se debe fortalecer la respuesta comunitaria ante emergencias, porque en el momento que se llega a presentar una emergencia o un desastre en la ubicación en la cual está esta persona,
realmente quien va a responder va a ser la comunidad que está aledaña. Nosotros como compañías podemos analizar cómo está el plan de gestión de riesgo de las personas, si tienen un plan familiar de respuesta a emergencias, si se comunican frecuentemente con la empresa para informar cómo están, si tienen alguna alerta temprana, si están cerca de un volcán, si están cerca de un río. Se puede analizar mucho los planes de ordenamiento territorial que se tengan en ese sector en donde esté el trabajador. Igualmente que los planes de gestión de riesgo municipales o departamentales en donde se encuentren. Y acá toma mucho sentido los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana no es solamente la antena grandota que está en una montaña y está controlando un río. Los sistemas de alerta temprana también es, por ejemplo, el monitoreo de la calidad del aire. Si sabemos que nosotros tenemos ciertos trabajadores trabajando en cierta zona de la ciudad y hay una alerta temprana frente a un incendio forestal o frente a una mala calidad del aire, es ahí donde nosotros debemos actuar y empezar a tener mucho más contacto con el trabajador para saber si está bien, cuál va a ser su plan de evacuación de ahí hacia otro punto, cómo va a ser la continuidad de las operaciones, si tenemos que montar un sistema de operaciones, ya sea en la oficina o en otra parte adicional. No es algo fácil, Ivonne, sin embargo, pues ya se están generando en varias compañías, principalmente algunos bancos, algunas empresas en donde ya empezaron a trabajar de forma 100% remoto, en donde cada trabajador tiene un plan familiar de emergencias que se adapta también al plan empresarial de emergencias, en donde ese plan nos va a permitir una comunicación directa o no frente al momento que se llega a presentar una emergencia. Y es ahí donde, con los recursos que tenga cada empresa, con los procedimientos que tenga cada empresa, van a tener que articularse muy bien con las personas que ya no están al interior de su organización y ya no las están controlando. Tenemos varias preguntas. Olga Marcela Torres Calderón. Olga, muchas gracias. ¿Qué se le podría recomendar a los empleadores para el tema de calor o en su defecto de lluvias excesivas? Bueno, pues Olga, realmente este es un tema muy puntual, ya dependiendo de cada organización. No te podría responder algo muy puntual en este momento porque no sé tu organización qué hace muy bien. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajamos con minas, el tema de lluvias excesivas, pues es un tema bien complicado, ya sea minas a cielo abierto o sea minas en socavón. Las minas a cielo abierto, pues la cantidad de lluvias puede ser un factor detonante para una remoción en masa del material que van acumulando en ciertas partes. Y para las minas en socavón, pues entonces tenemos acumulación de aguas al interior de los socavones o de los túneles. Esto pues es algo muy delicado y debe ser tratado pues con toda la ingeniería de detalle especializada frente a los temas de los manejos hídricos del espacio en donde nosotros estemos. Ahora bien, sin embargo, cuando nosotros tenemos trabajadores de pronto que están en algunos campos y demás, debemos hacer un control específico de la temperatura, ya sea temperatura en cuerpo con algunos elementos que podamos monitorear o ya sea con la temperatura ambiente que podemos ir monitoreando actualmente con los sistemas que tenemos. Algunos sistemas en los celulares, en los computadores, pues están teniendo unas mediciones de temperatura muy acertados o muy cercanos a la realidad. Sin embargo, pues si yo tengo un trabajador que está al interior de una fábrica, pero esa fábrica genera más calor, pues tengo una doble combinación de temperaturas. Entonces ahí nos toca, primero que todo, tener una muy buena medición en temas de temperaturas al interior de la organización o que afecte directamente al trabajador. Y posteriormente, principalmente tener hidratación, hidratación, hidratación seguida y adicionalmente tiempos de espera también. Hay algunos elementos que son térmicos, ya sea para reducción de temperatura o para elevación de temperatura, entonces también intentar buscar algunos elementos de protección personal para los trabajadores que puedan funcionar. Estar cubiertos la mayor cantidad de tiempo posible de la radiación directa también y pues como los elementos que ya necesite tu industria puntual, pero habría que revisarla muy puntualmente porque no sabría usted muy bien qué hace. Muy bien. Vamos a ver. Virtual, 100% de forma virtual. Las empresas con menos de 10 trabajadores de María Elia Mongui. Las empresas con menos de 10 trabajadores deben contar con una brigada de emergencias y deben contar con un plan de emergencia. Bueno, María Elia, como estábamos conversando con el doctor Francisco en la entrevista,
vamos a ver que pues el cumplimiento de norma no es lo máximo, es lo mínimo como lo veníamos conversando. Y tu pregunta pues hace referencia frente a debemos o no debemos tener. Yo me atrevería a responderte en este caso, no debemos, sino vale la pena, cómo lo debemos hacer y demás. La respuesta es sí, lo deben tener. Sin embargo, como son una empresa pequeña de menos de 10 trabajadores, pues más que brigada de emergencias, tal vez todos deberían saber cómo actuar en el momento de una emergencia. Y el concepto de brigada de emergencias desaparecería en ese caso, sino todos estamos capacitados para atender una emergencia, todos sabemos por dónde evacuar, todos sabemos hacer control de incendios y en este caso se plantea la estrategia de respuesta comunitaria ante emergencias. Y respuesta comunitaria ante emergencias es la comunidad en la cual nosotros estamos acá, que son 10 trabajadores o menos de 10 trabajadores, todos respondemos ante una emergencia. Ahí necesitamos de todos, no de un grupo especializado, sino de todos. Bueno, ya ahorita volvemos al chat de preguntas. Entonces, como veníamos hablando un poco, los drones tienen mucha posibilidad para poder seguir trabajando. Listo. Entonces, tienen muchas aplicaciones actualmente. Como ustedes han visto, cada vez los drones pues, van avanzando mucho más rápido, minuto a minuto, segundo a segundo. Desafortunadamente, los están utilizando en nuestro país para otros fines de terrorismo, pero en general los drones tienen una cantidad de aplicaciones bastante interesantes. Vamos a continuar con la siguiente parte de la entrevista. Vamos a ver el papel de la tecnología. Fernando, por favor, muchas gracias. Todos los desastres tampoco afectan todo. Cada desastre afecta a diferentes cosas y de manera diferente. Entonces, vimos que la pandemia no afectó la tecnología, sino que la potenció, pero sabemos que una inundación pues podría tener una afectación, un terremoto otra afectación, ¿cierto? Entonces, todo es relativo, pero pensar que la tecnología va a funcionar siempre, pues eso es un riesgo muy grande. Ahora, yo también establezco un límite acá, yo soy médico, no ingeniero, y en ese sentido, para mí el tema de la tecnología sigue siendo algo que toco de manera tangencial. Pero algo que se sabe en este momento, por ejemplo, es que para todos los sistemas de alerta temprana existen tecnologías de última generación, pero también tecnologías comunitarias, tecnologías de bajo costo. Y no debemos olvidar esas tecnologías de bajo costo, desde mecanismos para identificar tempranamente un deslizamiento de tierra, que se puede hacer muy sencillo, pues con niveles de agua, con palos, con medidas, ¿cierto? Tecnologías para mirar inundaciones, que también pueden ser sencillas, incluso pueden ser tecnologías sociales, en donde personas todos los días miran el río y si pasó tal nivel en la roca, por ejemplo, y eso permite tomar decisiones de evacuación antes de que las vías se inunden, por ejemplo. Y eso son tecnologías. Entonces la tecnología viene desde lo más básico hasta lo más complejo. Pero también es importante, por ejemplo, hablemos de los drones, ¿cierto? Que los drones son otra de las cosas que han cambiado en gran medida la gestión del riesgo, tanto en los temas de conocimiento del riesgo, donde ya puedo mirar desde arriba una imagen que yo nunca había visto de mi espacio y puedo conocer mejor a mis vecinos y mejor las amenazas. Y entonces, en este momento, un análisis del riesgo se beneficiaría muchísimo de usar drones. Pero también después del impacto, el dron funciona un montón para hacer un análisis, una evaluación de daños y saber de pronto rutas alternas, zonas, vulnerabilidades, riesgos nuevos. Entonces, comprar un dron, pues que ustedes saben, en el mercado están muy baratos, nos traería muchas ventajas, incluso en temas de comunicaciones, en donde podemos hacer mejores tomas, ¿cierto? Como tal. A nivel de telecomunicaciones, pues ahí sí es un tema gigantesco donde hay desde los radios de diferentes tipos y toda la que es la redundancia en las telecomunicaciones hace parte de las mismas soluciones de tecnología. Y uno de los principales riesgos para las empresas es la pérdida de información, porque como ustedes saben, las decisiones del nivel estratégico se toman es con base en una información global y eso se puede perder. Entonces, todo lo que es seguridad de la información y teniendo en cuenta que una de las principales amenazas que entran al panorama nuestro son las amenazas tecnológicas de ciberataques, que en este momento ustedes saben que toman todo el sistema de una empresa y después están extorsionando a la empresa, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que el mundo digital también está cambiando mucho y hay personas que están interesadas
en que ciertos grupos económicos no tengan ese poder o pueden sabotearlo de alguna manera. Entonces el tema de la seguridad es muy importante a nivel de Doctor la Aristizábal, información. ¿me escuchas? Pero así, de esta manera también están las ventajas que ya sabemos por COVID del trabajo remoto. ¿Sí? Un trabajo remoto que también en emergencias puede incluir un centro de operaciones de emergencias remoto, en donde estamos tomando decisiones desde nuestras casas acerca de qué vamos a hacer para poder pues, continuar las operaciones o incluso responder durante la emergencia, porque no todas las fases de emergencia son cortas. Eso es de pronto un sesgo que tenemos con el tema de los incendios y las empresas que se pueden cerrar y los trabajadores irse. Pero es que hay empresas críticas que no pueden cerrar y entonces la fase de emergencia se puede prolongar en el tiempo porque todavía tenemos trabajadores expuestos, tenemos procesos que tienen que funcionar de manera urgente y todo eso entra en una emergencia, aunque sea continuidad de operaciones, porque estamos dándole agua, alimento, energía, comunicaciones a un sistema y eso es fase de emergencia porque son necesidades básicas. Las cosas más importantes que nos toca saber acá es que lo que más va a fallar siempre van a ser las comunicaciones y con eso la coordinación entre los diferentes equipos. Y fallan las comunicaciones por falta de protocolos de comunicación donde la gente sepa que en caso de emergencia nos vamos a comunicar así y por estos canales. Existen silos de información en donde diferentes grupos manejan una información que no se comparte con otros grupos. Entonces tenemos dos grupos con información que puede ser valiosa para el otro, pero que no se comunica, ¿cierto? Entonces, esa falta de comunicación es importante. También porque fallan los canales de comunicación, ya sea porque, digamos, en el caso de los celulares, pueden fallar o porque colapsa la red por mucho uso, porque todo el mundo está llamando al tiempo, o porque hay afectación estructural de la red, ya sea porque se caen las torres o porque les falta energía a las torres de celular. Se cae el internet también. Entonces, si se cae el internet, todos los procesos que funcionaban en la normalidad dejan de funcionar. Y un problema es cuando creemos que va a funcionar todo y no generamos alternativas en papel, no volvemos a lo básico, y a veces no abrimos la mente tampoco para resolver esto. Pues algo que yo he visto, pues también por lo que yo he estado en países en desarrollo, en el tema de emergencias, es que pues la gente siempre resulta respondiendo con lo que hay. Las personas responden movidos por la solidaridad y por el sentido de urgencias, pero con lo que hay. Y entonces cuando uno responde con lo que hay, tiene que tener la capacidad de crear soluciones técnicamente correctas, pero con las uñas. Y entonces se viene todo un ejercicio que toca practicar y es cómo nos inventamos camillas. Por ejemplo, no hay camillas y tengo un montón de heridos. ¿Cómo los transporto? Entonces lo que uno ve es que la gente los transporta en brazos. Entonces todas las técnicas de carga de heridos de manera adecuada son importantes. La gente los transporta con sábanas, pero toca conocer las técnicas adecuadas de transporte con sábanas. También las sillas son importantes para transportar pacientes, pero hay técnicas para que no se caigan los pacientes de la silla, para que no se partan, para que las manos no duelan pues, por la forma de la silla. Y bueno, el tema es que, pues, que algo que se ve mucho en emergencias es que es con lo que hay y muchas veces los planes de emergencias ni los miran. ¿Sí? Miren lo que pasó con COVID. Con COVID muchas organizaciones tenían un plan de emergencias para la pandemia, pero en muchísimas organizaciones no se usó ese plan porque no fue construido con los participantes, con los expertos, sino se hizo de manera rápida por un costo muy bajo para cumplir con un requisito, pero ese plan tocó rehacerlo durante COVID. COVID dio el tiempo para volverlo a hacer, pero una emergencia como más rápida, como un terremoto, pues ya no da tiempo de volver a planear. Y ahí toca pues preparar en tiempo real. Bueno, muy bien. Entonces, eso es un poco de lo que hemos venido hablando. Desafortunadamente el tiempo se nos fue muy rápido. Sin embargo, no quisiera finalizar sin responder algunas de las preguntas que tienen ustedes como participantes. Tenemos una muy interesante de Hernán Esteban Giraldo y es si uno tiene un edificio cerca que se está derrumbando, ¿a quién se le puede avisar para prevenir un desastre? Hernán, esto es algo muy importante, muy delicado. Es muy importante que se pueda remitir a la Oficina de Gestión de Riesgos de su municipio, de su departamento, para poder radicar esta información y que realmente se genere unas medidas de reducción de riesgo
para que esto no se llegue a generar. Y con Diana, Diana Marcela Rincón nos ha preguntado qué metodologías se recomiendan para realizar análisis de amenazas y vulnerabilidades. Diana, en varias conferencias también hemos tenido algunas metodologías, hemos presentado cuáles son las mejores metodologías que se podemos llegar a utilizar, pero como acá lo podemos ver en la diapositiva en la que estamos presentando, pues una de las estrategias principales es el análisis de amenazas y vulnerabilidades, de tal forma que tengamos no solamente la colores, no solamente otra medida cualitativa, sino tengamos la posibilidad de escoger la mejor metodología que sea para ti. Bien, entonces vamos a continuar. Paola, por favor, con la... bueno, tenemos tres conclusiones principales, perdón. Es la preparación y gestión de riesgos son claves para la continuidad de la organización. Las estrategias de respuesta deben ser flexibles y adaptables. Y la gestión de riesgos es un esfuerzo colectivo. Esto no es solo de una sola persona. Acá pueden consultar también la bibliografía de la conferencia del día de hoy y vamos a proceder a la evaluación. Muchas gracias. Listo, doctor. Entonces, así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Cuál es un error común en gestión del riesgo? A, falta de planificación. B, exceso de simulacros. C, uso de la tecnología. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falta de planificación 98%. B, exceso de simulacros 1%. C, uso de tecnología 1%. Doctor, ¿cómo nos fue con esa primera pregunta? Bueno, bien, muchas gracias. Efectivamente, la falta de planificación es uno de los errores más comunes en los temas de gestión de riesgo. Una planificación en conjunto, una planificación con todas las personas que tengan que estar metidas dentro del proceso. Si la empresa tiene ingeniería, obviamente los ingenieros tienen que estar ahí, mantenimiento y demás. Entonces, sí, efectivamente, la falta de planificación. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Dónde es clave la tecnología en desastres? A, predicción y monitoreo. B, control de personal. C, registro manual. 15 segundos para conocer los resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, predicción y monitoreo 95%. B, control de personal 4%. C, registro manual 1%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muy bien, entonces principalmente es la predicción y el monitoreo. Es clave un poco como lo que hemos hablado acerca de los sistemas de alerta temprana. Actualmente ya tenemos muchos datos consignados en estas agencias de investigación frente a cambios climáticos, a volcanes, a sismos y demás. Entonces es muy importante que lográramos tener todos esos métodos de predicción y monitoreo, no solamente a nivel municipal, sino a nivel de la empresa. Es decir, tengo tal maquinaria que si se sobrecalienta puede llegar a generar una explosión, tengo una presión de gases bastante grande y debería controlarla mucho mejor. Bueno, toda esta parte de seguridad de procesos es supremamente clave para la gestión de riesgos de emergencias y desastres. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué mejora la colaboración en emergencias? A, protocolos claros. B, decisiones aisladas. C, competencia empresarial. 15 segundos para conocer los resultados de esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. Dice A, protocolos claros 96%. B, decisiones aisladas 0%. C, competencia empresarial 4%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Bien, entonces tenemos que la mejor colaboración de emergencias es los protocolos claros, principalmente. Es muy importante que los protocolos estén muy bien arraigados al interior de la organización, que realmente sepamos este extintor para qué lo vamos a utilizar, en qué zona se va a llegar a utilizar, la alarma de emergencias, en qué punto lo vamos a activar, en dónde voy a activarlo, si se activa, qué debemos hacer, hacia dónde vamos a evacuar o no, qué hacer después del momento de un sismo, qué hacer si hay una explosión de gas y demás. Entonces, lo más importante son los protocolos, Paola. Yo estoy intentando responder más preguntas que están en el chat, entonces les estoy dejando algunas respuestas cortas en el chat. Muchas gracias.
Bien. Igualmente, dale, sí. Doctora Aristizábal, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar participando como siempre en esta comunidad. Les recordamos que tenemos más elementos en Posipedia también y con todas las demás posibilidades que ustedes tienen de seguir adquiriendo conocimientos en todos estos temas. Igualmente, acá está el código QR para poder seguir nuestra comunidad educativa. Entonces, sean todos ustedes muy bienvenidos y muchas gracias por la atención y por estar acá. Listo, mi doc, muchas gracias. Queremos hacerles una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen en la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en la carrera 5, número 2181, Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí podrás encontrar y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva este 5 y 6 de marzo en los horarios de 8 a 5 de la tarde, jornada continua. Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. A nuestros asistentes, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden realizarlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y el blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real, porque se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.